La Iglesia Poder de Dios se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Prepárate para recibir una palabra que tiene el poder para cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vivir, tu manera de ver la vida. Acompáñanos en los siguientes minutos a disfrutar de la palabra de Dios. El Señor dice en la Escritura: en el mundo tendréis aflicción. La aflicción viene por un lado y por otro. Vuelvo a repetir: lo que a uno lo puede derrumbar, a otro no. Y lo que aquel lo derrumbó, aquel tampoco. Hay algunos que en un vaso de agua se ahogan y otros necesitan una piscina. Pero todos, por un lado o por otro, sufrimos cosas. Y usted puede decir: ¿y cómo le hace? ¿Y cómo le hace esta persona para sonreír a pesar de lo que está pasando? Porque su felicidad no depende de las circunstancias, no depende de si hay crisis o no hay crisis. Su felicidad viene producto de un gozo del Espíritu que está dentro, producto de aquella llenura del Espíritu. Y entonces el fruto del Espíritu está evidenciándose. Y usted mira que aquella persona no se enoja, y aquella persona no se deprime, y usted mira a esa persona contenta y feliz, y que viene a la iglesia y levanta las manos, y que usted le pregunta: ¿y cómo está? Y te dice: estoy bien, estoy bendecida. Y no es que está actuando en una forma hipócrita o simplemente para que no se den cuenta de lo que está viviendo. No, es que hay un gozo que el mundo no puede conocer, no entiende. Hay una paz que el mundo no entiende. Hay una presencia que la gente no entiende. Hay cosas que son producidas no por las circunstancias, no por lo que estamos viviendo, sino que es producido porque tenemos una persona adentro, porque tenemos un espíritu, aleluya, que nos provoca a alabar a Dios, a adorarlo, a exaltarlo, a manifestar una gracia, una paz, un gozo, una fortaleza que no puede ser entregada por una circunstancia ni un hombre. Yo puedo decirle a usted en esta hora que los hombres, que las cosas, que el dinero, que la salud, lo que sea, es algo pasajero, es algo que hoy es y mañana no es, pero lo que viene del Espíritu es eterno. Y tenemos que buscarlo, tenemos que pegarnos a esto. Es la llave que tenemos, es la persona de Dios en nosotros. Y Pablo entendía esto. Y Pablo, entre lo primero que hizo fue ver si esta gente se había convertido, luego si habían sido bautizados, y luego ver si conocían del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que él se iba a quedar allí algunos días, algunos meses. Habla que inclusive se quedó algunos años, pero Pablo sabía que aunque él se fuera, con ellos quedaba el Espíritu, y el Espíritu los iba a guiar a toda verdad, y el Espíritu los iba a consolar, y el Espíritu les iba a recordar lo que Cristo dijo y lo que Él les dijo, y el Espíritu Santo les iba a hablar a través de profecía, a través de dones. El Espíritu Santo iba a estar con ellos todos los días. Y Pablo sabía que sabía, y yo lo sé, mi hermano, que quien tiene al Espíritu Santo, el que tiene una relación con el Espíritu, no está su vida cristiana dependiente de templos, no está dependiente de que alguien le predique o le enseñe. Esa persona sabe dónde está la fuente en su vida cristiana. Y ese es el tipo de cristianos que Dios anhela, que Dios busca. Les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Donde usted esté, levante sus manos y diga: el Espíritu Santo, lléname,
Lléname, Espíritu Santo, más, 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 más. Dame más, Espíritu Santo. Yo quiero más de ti. Yo quiero que tú te reveles más, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Son señales, evidencias de la llenura del Espíritu Santo. Pablo era un hombre que caminaba con discernimiento. Era un hombre, según nos dice en el verso 11, ¿qué más hacía Pablo allí? Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Los milagros eran y son, pero hablemos del Antiguo Testamento, eran una práctica de aquellos siervos del Señor que aún no eran templo del Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de los milagros en el Nuevo Testamento, si usted recuerda, habla de que el don de milagros es parte de los dones del Espíritu Santo. Y agrega otros dones de sanidades, don de fe. Yo creo, como hablaba hace algunas semanas, en este tiempo, hermano, tan difícil que está viviendo el mundo, yo digo, ¿cómo le hacen los que no tienen fe? ¿Cómo le hacen los que no viven milagros? ¿Cómo le hacen aquellos que no creen que Dios sana? ¿Cómo le hacen aquellos que no tienen discernimiento? ¿Cómo le hacen aquellos que no pueden recibir una palabra profética a través del Espíritu? O una palabra de ciencia o de sabiduría. Por eso hay quienes aún dentro de la iglesia que andan confundidos, que andan temerosos, que no pueden ver milagros. Hoy escribía sobre esto, un pasaje de la Escritura que usted conoce, cuando el Señor con unos cuantos peces y panes en las manos de sus discípulos, el Señor bendijo aquellos peces y panes y se multiplicaron, y 5,000 de aquellos que estaban ahí sentados comieron. Y yo ponía allí hoy, escribiendo algo de lo que estoy escribiendo diariamente, de que siempre que haya hambre por Dios, esas personas van a experimentar milagros. Repito, siempre que haya hambre por Dios, esas personas van a experimentar milagros. Y número 2, siempre que haya hambre espiritual de Dios, Dios va a proveer para suplir el hambre natural que se tenga. Repito, siempre que haya hambre por Dios y espiritual, Dios va a suplir milagrosamente para proveer para la hambre natural que aquellos tengan. Aquellos habían subido, el Señor estaba allí en una barca y de allí comenzó a predicarles, y seguro pasaron horas y aquellos estaban, supongo que en una playa allí cerca, y dice que ya era tarde y el Señor seguía hablando, porque cuando hay alguien que está lleno del Espíritu puede hablar y puede hablar y puede hablar, y Dios está dándole fuerza. Y dice que entonces los discípulos se le acercaron al Señor y le dijeron: Señor, ya es tarde y esta gente tiene hambre. Y me imagino yo al Señor diciendo: wow, este pueblo ha estado aquí durante horas escuchándome, porque tenían hambre de esta palabra que yo traigo para ellos. ¿Cómo no les voy a suplir para satisfacer su hambre natural? Y les dice: ustedes deben de comer. Y bueno, usted conoce la historia. Le trajeron esos peces, esos panes, los bendijo y les dijo: ahora repártalo.
y dice que fueron saciados. Quien tiene hambre del Espíritu será saciado en el Espíritu y será saciado según la necesidad que tenga. Bienvenidos a Fundación Reencuentro Misionero. Nuestro gran propósito es ayudar a las personas necesitadas y gracias a nuestros donadores podemos proveer bienestar y seguridad a cientos de familias. Solo en el condado de Los Ángeles, el 20.3% de las familias carecen de seguridad alimenticia. Pero la Fundación Reencuentro Misionero se encuentra aquí para ayudar a toda la comunidad de Los Ángeles y todo el estado de California, a través de iglesias u organizaciones sin fines de lucro. Si quieres hacer la diferencia e impactar las vidas de las familias en necesidad de tu comunidad, por favor visita nuestro sitio web www.reencuentromisionero.org y haz tu donativo. El sitio web es www.reencuentromisionero.org. Levante sus manos al Señor. Diga: Dios, yo sé que si yo te busco a ti, tú vas a proveer y vas a saciar mi hambre en todas las áreas. Hambre espiritual, hambre financiera, hambre de trabajo. Lo que yo necesite, tú me lo darás. Por eso el Señor dice, amada iglesia, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y yo te voy a agregar las cosas. Es que equivocamos el camino, buscamos las cosas en vez de buscar primeramente a Dios. Esa gente que estaba ahí reunida, iglesia, esa gente que estaba allí dejó seguro de trabajar, dejaron de comer, dejaron de estar preocupados por los niños, dejaron de estar preocupados por el carro, por la casa, por los biles. ¿Me estoy dando a entender? Y estuvieron allí durante horas porque tenían hambre de Dios, porque sabían que aquel que estaba ahí hablando tenía algo que ellos necesitaban. Ellos sabían que aquel que estaba hablando, de él salían palabras de vida. Y entonces, cuando ellos tenían esa actitud, cuando ellos dijeron, lo primero es la palabra, lo primero es Dios, lo primero es la obra de Dios, me importa poco el trabajo, me importa poco esto, lo otro, si tengo dinero o no tengo dinero, lo primero es Dios. Y cuando el Señor miró eso, entonces fluyó el don de milagros y se le suplió su hambre natural, su necesidad natural, y dice que hasta sobraron testas. Así es como actúa Dios. Ese es el Dios que usted tiene que conocer. Ese es el Dios que usted tiene que experimentar. Ese es el Dios que usted tiene que vivir todos los días, porque todos los días usted puede ver y experimentar milagros de Dios. Todos los días usted puede ver a ese Dios multiplicando los panes, multiplicando la comida que usted tiene en su refrigeradora, multiplicando el dinero que usted tiene en su cuenta bancaria. Usted tiene que saber que Dios es suficiente para darte a ti el dinero, y aunque tú no lo tengas, aun cuando tú vayas a pagar, te darás cuenta que el dinero lo tenías porque Dios hizo el milagro. Porque así es el asunto, iglesia. Pero nos afanamos, nos ponemos, diría yo, como que nos cerramos mentalmente y sentimos como que se nos está viniendo el cielo encima, y sentimos que nadie nos ayuda. Llamamos a los familiares y nos dicen no tenemos. Llamamos al amigo y nos dice no tengo. Metemos esto, vamos y ponemos una aplicación de trabajo, o ponemos esto y lo otro, o buscamos un préstamo y las puertas se cierran. Y entonces llega el creyente y se pone en una forma allí
asustado, temeroso, miedoso y se pregunta, ¿qué voy a hacer? Y lo que debería preguntarse es, ¿a quién voy? Y cuando el salmista le decía, ¿a quién voy? Voy a ir a este monte, voy a ir a este otro monte. Y el Señor le enseñó y le dijo, no, es que los montes naturales no son la forma en que Dios hace los milagros. Lo que tienes que hacer es buscar el refugio, es buscar al Todopoderoso, es buscar al que todo lo puede, es buscar al hacedor de milagros. Y dice, mi socorro vendrá del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Como diciendo, mi socorro viene del creador del dinero, de todo, del que gobierna todo si Él quiere. Un ministerio del Espíritu, una vida en el Espíritu. Y esto no es un asunto de años o de meses. Más bien, a veces entre más años tengamos en el Señor, más cerrados nos ponemos para recibir del Espíritu. Porque entre tanto conocimiento que tenemos, entonces ya estamos como hastiados de palabra y se nos ha olvidado lo que es tener hambre por Dios. Y por eso a veces uno encuentra que los que a veces menos asisten a la iglesia, los que menos leen a veces la palabra, son los más viejitos en el Señor, porque ya perdieron el primer amor, que es lo que el Señor le reclamaba precisamente a esta iglesia de Efeso, que habían perdido el primer amor. Verso 12 dice que inclusive les llevaban a los enfermos los paños, cosas que Pablo usaba, y aún los enfermos eran sanados. Es prácticamente la única vez en la Biblia que habla sobre esto. Así que no podemos pensar que sea una práctica para que nosotros la hagamos. Porque la Biblia enseña que algo es veraz cuando hay 2 o 3 versículos o narrativas de la Biblia que respalden aquello. Lo que yo logro descubrir acá en el verso 12 es que definitivamente Dios, mirando el hambre y la necesidad que esta gente tenía, y eventualmente no pudiendo llegar donde estaba Pablo, Dios usó las partes de Pablo, los paños de Pablo, para traer sanidad a esta gente. Como diciendo el Señor, si yo pude sanar a una mujer con solo que me tocara el manto, no voy a poder sanarlo a través del paño de uno de mis siervos ungidos. Si yo puedo hacer que alguien se levante de su muerte, si el Padre pudo correr una piedra y resucitarme, ¿qué no puede hacer Dios? No hay piedra que detenga lo que Dios quiere hacer. Yo creo, iglesia, que son días, oiga esto, son días para que usted conozca el poder de Dios. Para que usted pueda, como dicen, cuando ya usted se siente acorralado, cuando usted siente
que no hay salida, son en los momentos en que Dios te dice: ahora sí vas a ver quién yo soy. Vas a ver quién soy yo, aquel que fui y liberté a mi pueblo, el gran yo soy. Ahora tú sabrás quién yo soy. En tiempos como los de ahora es cuando usted se tiene que dar cuenta de quién es Dios. Pero necesita del Espíritu. Necesita del Espíritu. Pablo, hablándole a los mismos efesios que seguro batallaban con cosas, voy terminando, les digo: miren, Éfesos, es que ustedes sepan que la lucha de ustedes no es contra carne ni sangre, no es contra circunstancias. La lucha de ustedes no es contra el virus. La lucha de ustedes no es contra el gobierno republicano o demócrata. La lucha de ustedes no es contra el gobierno de su país. La lucha de ustedes es contra principados, potestades y gobernadores que están en las regiones celestes. Y esa lucha, Pablo le decía también a los corintios, esa lucha tú no la vas a poder enfrentar con poder humano. No la vas a poder enfrentar con armas humanas. Esa lucha se enfrenta con armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. A esos ejércitos y a esas potestades tú no las vas a derrumbar con fuerza humana, sino como le dijo Zacarías a Zorobabel y a otros: es que es con el poder de mi espíritu, ha dicho el Señor. Así es la cosa. Seguro los efesios eran de los que tenían batallas en lo natural, como muchos tienen, y por eso Pablo tuvo que decirles eso. Es que la lucha de ustedes no es en esta esfera, es en la esfera del Espíritu. Si queremos estar protegidos nosotros, si queremos que nuestra familia esté protegida, no la vamos a proteger solamente con mascarilla, o no la vamos a proteger solamente con guardar la distancia. ¿Me entienden? La protección primaria viene en el Espíritu. Ahí es. Lo natural ayuda, pero si aquí no existe, no tenemos seguridad aquí. Pero cuando aquí estamos protegidos, haya mascarilla o no haya mascarilla, hay protección de Dios. Ambas cosas hay que hacerlas, pero hay algunos que se han enfocado en la mascarilla y en la distancia y han olvidado que sobre eso hay una cobertura mayor que la de Dios. Dios nos llama a cada uno de nosotros como miembros de la iglesia a que demos el mensaje del Evangelio. Pero hoy día y pues durante muchas décadas se ha estado a veces predicando un mensaje un tanto confuso con respecto a lo que es realmente el corazón de Dios. Y quiero hoy dejar en tu corazón algunos principios que deben de ser practicados o llevados adelante cada vez que se predique el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una de las primeras cosas que quiero decirte es que cuando nosotros hablemos y prediquemos el Evangelio, es un mensaje que tiene que ser cristocéntrico. Cuando hablo de cristocéntrico me refiero a que Cristo debe ser el centro de aquel mensaje. Eso significa que tenemos que poner en otro momento, sea de segundo, tercero, cuarto lugar, historias, inclusive algunos chistes, comentarios que a veces no van de acuerdo a lo que es el mensaje cristocéntrico de nuestro Señor Jesucristo. Una segunda cosa que también quiero recalcar es que el mensaje tiene que estar cubierto y fundamentado en amor. Muchas veces se predica un mensaje, yo diría, condenatorio, un mensaje donde
donde el amor de Dios no está reinando allí. Y quiero recordarte lo que dice el libro de Primera de Corintios capítulo 13, cuando dice que se puede tocar un címbalo, un metal o así, pero si no hay un verdadero amor, realmente aquello no va a sonar bien. Otro aspecto que también quiero resaltar es que el mensaje de Jesucristo tiene que provocar a la fe. ¿Por qué? Porque todo lo que usted reciba de Dios va a ser producto de que se ponga la fe en acción. No debe ser un mensaje que provoque incredulidad, no debe ser un mensaje que nos aleje de la fe en Dios, sino más bien nos acerque a Dios. Y otro aspecto que también yo creo que es muy importante resaltar es que definitivamente el mensaje del Evangelio tiene que confrontar el pecado en una forma clara y directa, no necesariamente dentro de una perspectiva, como estoy diciendo, condenatoria, pero sí hacerle ver al oyente, al que está ahí presente, de que el pecado hace separación entre él y Dios y que solamente a través del perdón, a través del arrepentimiento, entonces se volverá a activar aquella relación que se perdió producto del pecado. Yo quiero que usted tome en cuenta esto y que tu forma de predicar sea de acuerdo a principios como los que he mencionado, para que ese mensaje tenga verdadero efecto.